Hola, ¿qué tal? Soy Verónica Sánchez y es un gusto para mí presentarte el tema de liderazgo relacionado con la mujer en este siglo XXI. Y más que hacer sola esta conversación, o hacerlo con otra mujer, decidí hacerlo con Omar Salom, que es un coach eh, con mucha experiencia en el tema de las empresas, en el tema del liderazgo con seres humanos, y estaré compartiendo este tema fascinante contigo desde una perspectiva hombre-mujer. El tema se llama Importancia del liderazgo en la mujer y te decía que pues mi interés en que tú converses, en que conversemos, es porque me parece que tú, por lo que he sabido de ti, por lo que te he escuchado, tú manejas pues las habilidades de liderazgo, tú has coacheado a líderes y seguramente a mujeres también. Entonces me gustaría pues como compartir tus experiencias con las mujeres, como ver esa necesidad desde tu mirada, desde tus ojos, desde tu expertise, y qué consejo podrías dar a las mujeres profesionales y algunas que van camino a hacerlo para liberar sus máximos potenciales de líderes. Creo que ese es el tema más importante que quiero tocar. Me estabas comentando un paréntesis cuando te pregunté el objetivo era para ubicarme y para poderte servir. Te comentaba de liderazgo, yo tengo algunos puntos clave, te comparto, Ujú, quiero compartir una pequeña historia del terremoto de la Ciudad de México, de cómo vivieron la revuelta y cómo se hacían falta líderes. Quiero ujú, compartir esa parte para decir que hacen falta líderes, ¿no? Que hay mucha ujú, gente queriendo que le digan qué hacer y no proponen. Y ese ujú, es el llamado a la mujer ahora. mm, Creo que yo ayer platicaba con mujeres de diferentes, y hoy en la mañana también, ujú. profesionistas, Sí. y, y me di cuenta escuchándolas que mucho porque buscando esa equidad, ese yo quiero estar aquí, estoy presente, quiero Mm, ser, mírenme. mm, Muchas, siendo profesionistas, sabiendo que estamos en el siglo XXI, traemos mm, aquí algo adentro que todavía nos limita, que nos dice no puedes y que mm, no realmente vivimos la equidad en nuestro día a día. Y mm, creo que el mayor desafío es quitarnos esa voz, mm. cambiarnos para liberar lo mejor de nosotros. Creo que ahí está una necesidad muy importante y quiero decirlo en este mensaje. Mm, Eh, Además que desatar los potenciales, etcétera. Pero ujú, finalmente es eso, y que lo más importante ya después de que hayas quitado esas cadenas, esos lastres, esas limitantes, mm, poder tener una visión en un expertise X que tenga pues esa mujer profesionista o profesional o mm. empoderada y caminar Sí. hacia ella. Ese es mi mensaje, el que yo quiero brindar, y de esto que te estoy compartiendo, Mm, me gustaría que pues fuéramos de la mano entre todo lo que tú mm, conoces. Me gustaría mm. saber cómo pudieras compartir esto que te estoy compartiendo, que te estoy diciendo. Sí, yo coincido contigo, sí, escuchándote, porque es una inquietud eh, no solamente a nivel de empresa, sino a nivel de vida, ¿cierto? El género femenino ha logrado grandes batallas, eh, históricamente, si lo ponemos así, y aún falta mucho. Eh, digamos que, a ver si lo pongo en 3 minutos, digamos que hay uno está poseído por la historia, primer punto. Tanto el hombre como la mujer estamos poseídos por la historia. ¿Qué significa eso? Significa que uno, a pesar de sí mismo, repite historias, repite la historia y formas de ser que no logra comprender. Ejemplo, Ujú, ejemplo fuera del tema por un segundo. En México, mande. El mande es una manera de notar que hay una posesión histórica ahí. En Colombia, en otros países, hay otras maneras de notar posesión por la historia. Ahora esto es a nivel general. ujú, Entonces, aquí pasó algo en la historia de México, por ejemplo, que la gente se quedó con el mande.
En el caso de, ya hablando de género, la manera, es en dos sentidos, ¿verdad? La manera como el hombre concibe a la mujer, la manera como la mujer concibe al hombre y cómo mutuamente se refuerzan. Es un tema no de señalarse el uno al otro, sino que es una co-creación que se tiene, ¿verdad? Entonces, ahí está la parte histórica, para ser breve y tener un mensaje claro. Entonces, hay una parte histórica en la que uno necesita no ser efecto de la historia, sino hacer historia. Claro. Y siguiendo con la idea que te escuché, hacer historia es tomar iniciativas. Claro. Y tomar iniciativa tiene que ver con el significado de la palabra liderazgo, que es de las pocas palabras que tienen una raíz del inglés antiguo, no del griego ni del latín. Viene del inglés antiguo litan, que significa en inglés to go first, Yo que primero. traducido es tomar iniciativa. Entonces, hablando de hacer historia, se necesita el liderazgo tanto de hombres como de mujeres para empezar a ver las cosas distintas. Ese es el tema a nivel histórico. Hay otras dimensiones, pero me detengo aquí. ¿Qué otras dimensiones que creas tú que puede encajar o inspirar? Porque es lo que yo creo que esta plática es compartir un mensaje que sea claro y que inspire y que digas, oye, pues escuchándolo, pues yo puedo o yo quiero, porque eso es lo que hay que hacer, como levantar muertos, algo así. Claro, Levant- claro. Lo otro es la trampa en la que puede caer, en este caso, una mujer, en mi opinión, y es colocarse como víctima, porque al colocarse como víctima, entonces no hace historia. Porque sabemos pues, en las ciencias de la conducta que cuando uno ve el problema afuera, esa forma de ver el problema es el problema. Entonces, y en cualquier situación, no solamente como estamos hablando de la mujer, ¿no? Un problema que ocurre hoy en día, en mi opinión, no tengo el privilegio de ser mujer y de dar hijos, que eso es algo que nos perdemos los hombres, entre otras cosas. Hay un problema hoy en día, creo yo, en el movimiento feminista y yo no soy un gran conocedor. Yo soy un observador respetuoso del movimiento. Y creo que en algunas instancias, no en todas, sin darse cuenta, algunas mujeres han caído en la trampa de sentirse víctimas. Y eso no ayuda, porque entonces no toman iniciativa. Y entonces la actitud es de ataque versus de liderar y ayudar a los hombres y ayudar a las mujeres a verse de otra manera. Por ejemplo, hay estadísticas que muestran que hay más mujeres en el campo de la salud que hombres, por ejemplo. Y en otras disciplinas que ahora no recuerdo, hay mujeres que están liderando y hay mayor número de mujeres. Eso indica que no es blanco o negro. Claro. Y hay otro elemento en psicología que tiene, déjame recordar el nombre. Ya. Para ser exitoso o exitosa en una compañía, se requiere que la persona sea, en inglés se dice disagreeable. Es decir, que no busque agradar en demasía a los demás. Una persona que es muy agreeable, hombres y mujeres, tienden a no ocupar cargos directivos y a no ser exitosos en las empresas. La mujer por educación, no porque sea mujer, tiende a ser más agreeable, a estar más de acuerdo, a agradar.
Y una persona así no sabe poner límites, no sabe pedir un aumento de sueldo, no sabe posicionarse. Ahora, yo conozco a muchas excepciones de mujeres que han estado, y que incluso que con las que he trabajado, que están trabajando en ser más disagreeable, de tener límites, de decir, eso no, esto es por aquí, no por acá. Acá en Colombia, por ejemplo, donde estoy ahora, hay un movimiento importantísimo. Un altísimo porcentaje de las compañías financieras está liderado por mujeres, no por hombres. Y eso desde hace más de 30 años. Wow. Las presidentas de muchas compañías acá son mujeres. Y el hombre se siente cómodo. Y estoy pensando ahora mismo, para ser concreto, en 5 o 6 instituciones que conozco financieras con las que he trabajado. Ahí me sorprendió mucho en México, y aquí me detengo en un minutito o menos. Me sorprendió mucho en México cuando yo llegué hace 20 y pico de años, que no había tantas líderes. Sí había líderes, pero no había tantas líderes como en Colombia. Ahora, no es que la colombiana sea mejor, es un tema histórico. Una de nuestras líderes fue Policarpa Salabarrieta, en la época de la Revolución. Y hay otras líderes. Entonces, es un tema histórico que se mezcla con ideas que tiene la mujer acerca de sí misma, bla, 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 ¿verdad? Aquí, por ejemplo, y en otros países, no digo Colombia, digo Colombia porque se me ocurre, por estar aquí sentado ahora, pero, y en México también, muchos papás anhelan que sus hijas sean grandes empresarias, que sean ejecutivas, que tomen iniciativa, y que no se dejen de gente que todavía viva en el neolítico, en el paleolítico. ¿Ya? Interesante lo que compartes. ¿Y cuál es tu punto de vista muy particular acerca de este tema? Digo, porque me has estado siguiendo, como apuntalando, apoyando lo que estoy diciendo con tu acervo. ¿Tú qué piensas Sobre. acerca del liderazgo de la mujer, de la importancia del liderazgo? Bueno, ya me dijiste algo ahorita, pero bueno, un poco más. ¿Qué piensas? Pues mira, yo creo que hay un error en principio en dividir la cosa en género. Mm, Yo creo que el ser humano se sabe por todos los estudios que hay, que ya son, tú los conoces, de Abraham Maslow, Carl Rogers, Rollo May, Alfred Adler en psicología, ujú, eh, que el ser humano tiene un potencial importante a desarrollar, que un autor que tú conoces también, entonces voy a meterme ahí, Abraham Maslow habla de del self-actualization, mm, es en hombres y mujeres. De hecho, el concepto nace cuando Abraham Maslow estudia a Ruth Benedict, una mujer, mm, y a Margaret Mead, otra mujer. Dos antropólogas muy renombradas hace mucho tiempo. Y él se da cuenta él desarrolla este concepto observando a 2 mujeres y a un hombre. Entonces, yo creo que en el ser humano está ese potencial, tanto en hombres como en mujeres, claro. tanto en Ujú, mujeres como en hombres. Entonces, yo creo que parte de la solución es dejar de verlo como si la mujer puede o no como así, ¿no? ser líder y qué necesita una mujer para ser líder, sino qué necesita un ser humano para ser líder. Ahora, importante no dejarlo ahí porque las condiciones históricas, en las batallas que todavía hay que librar culturalmente, colocan a la mujer, que sería un error dejarlo en el blanco, en el primer punto que mencioné, colocan a la mujer en un lugar en donde necesita desarrollar como líder. Vamos a ponerla en organizaciones primero si quieres, y luego en familia, y luego en el día a día, ¿no?
En las organizaciones la mujer necesita pensarse como ser humano. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Claro. Quiere decir que necesita tener una idea de sí misma y una identidad de empresaria, de ejecutiva, de ser humano que puede agregar valor Ujú, de ser y humano de, que puede agregar valor. y de pronto quitarse. Además de la maternidad y además de cocinar y Bueno, ahí hay un problema con eso porque esos no son roles de la mujer necesariamente. O claro. sea, ahí también necesita el hombre ser reeducado y la mujer educarse también, porque, fíjate, en el tema de cocinar, lavar y planchar, yo acabo de estar en el mundo islámico y me fui a propósito varios días al Cairo. Eso de conocer pirámides a mí no me interesa. Me metí en familias, estuve viviendo con familias musulmanas. Y una de las cosas interesantísimas que descubrí es que en el mundo musulmán estuve con los más conservadores, Wow. porque es un proyecto que tengo de estudio comparado de religiones hace varios años. En el mundo musulmán, en esta gente conservadora que yo conocí, el hombre lava platos, el hombre hace aseo y se ve a la mujer como algo muy precioso, de gran valor. Y lo vi, Wow. comí con ellos, estuve con ellos en sus casas, en fin. Pero esto lo pongo como ejemplo extremo porque eso, esas funciones se las inventó no sé quién. Ahora, fíjate, históricamente hay una lógica que es apasionante el tema, Vero. Yo sé que tú sabes mucho de esto más que yo, por el mismo hecho de ser mujer. Yo soy hombre, yo no tengo la mirada de una mujer. Esa ya es una desventaja. Ahora, una cosa, históricamente una cosa interesantísima es que se le ha dado más valor a unas actividades que a otras. Ujú, Entonces, sí, en el pasado lejano, el hombre salía a cazar y el hombre tiene esa tendencia de cazar, de ir y proveer, una ujú, tendencia biológica, digamos, o histórica biológica. ujú, Tenemos mayor musculatura que las mujeres, eso es una realidad, sí, sí, pero eso no nos hace más ni mejores. Tenemos más fuerza física, sí, eso no nos hace más ni mejores. mm, Y entonces nos tocaba ir a cazar. Y como no tenemos la fortuna de quedar embarazados, eh, la mujer quedaba embarazada y pues nadie mejor para cuidar a la cría, sobre todo en los primeros años, que las mujeres. Es un dato biológico, es un dato médico, que la mujer, curiosamente, fíjate, ahí yo creo, y con toda humildad y con una gran posibilidad de equivocarme, la mujer se ha dejado meter un gol cuando ha permitido que se vea como menos ser madre. ujú, Eh, la gran pérdida de los hombres, y no nos damos cuenta, bueno, yo me doy cuenta, es que creemos que lo que nosotros hacemos es más valioso. ujú, Y esa es una fraglante estupidez. ujú, ¿Qué cosa? Tú sabes, yo tengo dos niñas, tengo dos hijos pequeños, y uno se pierde de mucho. El que está disfrutando mayormente del gozo y del placer sí, de cuidar a niños, en este caso es la mujer, pero la mujer se deja meter un gol históricamente cuando empieza a entender que eso tiene menos valor que ir a hacer dinero en una sociedad de consumo, ujú, en donde el paraíso son los centros comerciales y ya no se gana el paraíso por ser ascético y librarse de la tentación, sino que se gana el paraíso dándole abertura a la tentación y comprando. Entonces,
Estamos pendejos todos, o sea, porque no es más el que trae dinero y es un nosotros, es un trabajo en equipo, digamos. Pues ahí para detenerme un momento, ahí yo creo que hay un gol que se han dejado meter, nos hemos dejado meter históricamente. Yo tenía un amigo en la universidad, aquí te viendo mi comentario, que se lamentaba de no tener nosotros los hombres el privilegio de quedar embarazados. Biológicamente, un hombre si queda embarazado no puede, se muere porque no tiene suficiente fortaleza. Esas cosas no están en la conciencia popular. Y las compañías, muchas, hay otras que no. Yo conozco compañías que lo han entendido, lo que voy a decir, otras no. No ven como un privilegio el hecho de que una mujer quede embarazada, porque cuando queda embarazada gana una sabiduría que jamás, jamás va a tener un hombre. Esa experiencia de traer vida al mundo te transforma. Ahora, no es necesariamente lo que tienen que hacer las mujeres, está claro. Me refiero a esa posibilidad. Trae consigo esa experiencia una serie de facultades que se despiertan y que traen intuición a la organización que nunca un hombre va a poder lograr por más estudios y por más experiencia que tenga. Interesante. Mm. Sí, pero bueno, tus entendimientos no lo tiene la mayoría, ¿no? No, yo creo que que son cosas muy evidentes a nivel de ciencia y a nivel de comportamiento humano. Las experiencias nos configuran y ese es un punto solamente. Sí. El otro punto es que sí somos distintos los hombres y las mujeres, no podemos ponernos a pensar que somos iguales, pero ¿distintos en qué? ¿Iguales o diferentes en qué? Ese es otro punto importantísimo. Por el hecho de tener diferente género, y eso es una bendición, las diferencias Claro. generan valor. Ujú. Entonces, lo hablo en ese sentido, no hablo de arriba abajo ni ninguna de esas tonterías de las que se hablan hoy. Nomás como así. La mujer trae una mirada biológicamente hablando, no solamente culturalmente, biológicamente hablando, tenga o no tenga hijos, trae un chip distinto y el hombre trae un chip distinto. Y ya eso, en una época de innovación necesaria, obligada, de ventaja competitiva en las compañías, la mujer trae algo que el hombre no puede traer al mundo empresarial. No es que, ay, vamos a hablar bien de las mujeres para que se sientan cómodas, no sea ridículo. Quien diga eso es un ridículo. O sea, es que genuinamente la mujer trae y el hombre trae. Traemos cosas distintas que son necesarias. Es como una moneda tiene dos caras. Mm. Pero es una Y, misma moneda, y es la humanidad. compañías sin mujeres, compañías sin hombres, no hacen lo mismo. Ujú. Entonces, hay otro error que se está cometiendo y es que en Estados Unidos, sobre todo, esta cosa de la inclusión se entiende mal a veces. Y no solamente con la mujer, sino la raza, la orientación sexual, todo esto. Ujú. Entonces, vamos a tener tres personas aquí de diferente orientación sexual, otras tres de diferente raza, otras tres de diferente, pero ya eso es despreciativo por implicación, como para quedar bien. Sí, no hay como No, quien venga adelante. Bien. el tema es que necesitamos, hablando de este caso particular, hombre-mujer, la mujer en el mundo, necesitamos mujeres, obvio, en las organizaciones, eso no tiene ningún pero. ¿Por qué? Hombre, porque es que tienen otra mirada, ¿no?
Así como los millennials tienen otra mirada. Así como la gente mayor de 70 años, que no debería jubilarse, tienen otra mirada. Ujú, ujú, Y la sabiduría, decía Gregory Bateson, el gran antropólogo, ujú, el esposo de Margaret Mead, una de las mujeres que estudió Abraham Maslow, para desarrollar el concepto de self-actualization. Gregory Bateson decía que la sabiduría es la conjunción de diferentes perspectivas. ujú, Entonces, para que haya sabiduría organizacional se requiere que haya diversidad de miradas. ujú. Y la mujer trae un chip que el hombre no trae ni va a desarrollar. O no por el momento. No, no se puede. No se puede. Mm, O sea, no hay manera de que un hombre tenga lo único que trae una mujer. Como no hay manera que una mujer tenga lo único que trae un hombre. Porque no podemos descartar la biología. ujú, No podemos descartar la manera como estamos hechos, que son regalos. ujú. Entonces, yo no puedo tener la visión, por más que me esfuerce, que tiene una mujer. Un comité, te lo pongo de otra forma, solamente de hombres o solamente de mujeres, no produce lo mismo. Va a ponértelo así. Es que no hay manera. Sí, somos complementarios. Sí, sí, es un tema que yo creo que está por fuera de cualquier discusión. O sea, es como, fíjate, ¿dónde se pierde uno? Ahora en los campeonatos olímpicos hay hombres que se convirtieron en mujer, entre comillas, a nivel de lo transexual y todo esto, Ajá, obviamente ganan las competencias. claro, la Es fuerza. es una distorsión de todos estos temas. Por eso ayer estaban diciendo en un en los memes, conmemorando el Día de la Mujer con vagina. No sabía, pero fíjate que ahí es donde uno se pierde en estas discusiones. Hay una unicidad, una cosa única en el hombre y en la mujer. Y si sigo en los niños y en los adolescentes y en los ancianos, Ujú, ¿sí? Es una conversación más amplia. Una mujer o un hombre, o una mujer y un hombre de 70 años, si ha sabido acumular sabiduría, es cuando no se debería retirar de una compañía, por ejemplo. claro, claro. Yo he visto experimentos de boards que traen a niños para que escuchen y den su opinión. Ujú, buenísimo. ¿Quién es el que aporta generalmente más en una compañía? Muchas Al- veces el que recién llega, salido de la universidad, que no está sesgado. Experimentos que se hacen hoy en día. La persona que maneja, por decirte algo, supply chain, la pasan a operaciones, y el de operaciones a supply chain. ¿Por qué? Porque ninguno de los dos tiene la menor idea ujú, de cómo se maneja el área. Y entonces, claro, tiene que hacerle preguntas a la gente que tiene a su cargo, que son gente muy experimentada, pero que no tenían voz ni voto, porque el que llevaba 30 años ahí tenía la última palabra para todo. Entonces, cuando se hacen estos switches, lo que ocurre es que la gente se desarrolla. ujú. Entonces, lo que quiero decir con esto es que cada etapa de la vida, uno tiene cosas únicas para aportar. Y volviendo al género, Ujú, eh, lo que ya mencioné, o sea, el que no entienda esto es o porque no está bien informado, y lo digo con respeto, no lo digo como determinante, ujú, o porque no conoce suficiente de la biología, de la psicología, de la antropología, y se queda con lo que le comentan los medios de comunicación, que están la mayoría, no todos comprados por personas que traen intereses específicos de cómo conformar la conciencia de la sociedad que quieren
Entonces ya ni siquiera el deseo es de uno, sino que el deseo, alguien desea por uno y uno cree que es su deseo y entonces compra. Hay todo una cosa ahí que no entra en esta conversación, pero eh, la mayoría de las personas, por ejemplo, eh, hay un trabajo de un profesor de MIT que se llama Noam Chomsky, que afortunadamente sigue vivo. Y Noam Chomsky tiene un trabajo que se llama Manufacturing Consent, en donde él muestra cómo las noticias, primero todas las compañías, por no decir todas, todos los periódicos en Estados Unidos están comprados por empresarios y traen una agenda. Entonces hay un filtro de información. Facebook, tiene cosas muy buenas, todo lo que tú quieras, pero Facebook es un experimento social que yo no lo digo, lo dicen los expertos en el tema, hace que la gente esté más orientada de afuera hacia adentro que de adentro hacia afuera. Hace que los likes produzcan ciertas sustancias en uno, que la persona quiera estar todo el tiempo mirando a ver cuántos likes tiene. El efecto que eso tiene en general es que la persona empieza a vivir más de afuera hacia adentro. Y los algoritmos van generando opiniones que se aceptan y opiniones que no se aceptan. Entonces ahora hoy en día tenemos un autoritarismo y un fundamentalismo en donde el silencio otra vez es la norma. Entonces la gente no puede decir ciertas cosas porque entonces la tendencia es a pensar igual, para tener más likes. Incluso los instrumentos estos conforman la conciencia. Entonces, es un tema al que hay que ponerle atención, porque volviendo a nuestra conversación, eh, necesitamos hacer historia, volviendo al punto inicial. La mujer necesita tomar las riendas en conjunto con el hombre. Necesitamos asociarnos, juntarnos y generar nuevas iniciativas acerca de cómo nos entendemos, cómo nos comprendemos como hombres, como mujeres. No es una batalla entre hombres y mujeres, eso es otro error. No, no lo es. Yo, por ejemplo, no soy feminista. Yo no tengo, No, mira, yo tengo mucha menos información que tú, yo ni siquiera sabría definir qué es feminismo. no, ni yo lo sé definir entre lo que he escuchado por aquí, por allá y lo que veo. Pero lo que he Pero, visto, no. y no hay una batalla entre nosotros, como no hay una batalla entre las parejas. Ahí es una búsqueda de generar algo mayor a lo que cada uno trae. Ujú, No hay una batalla entre hijos y padres. Hay un aprendizaje de uno con los hijos y de los hijos con uno. ujú. Entonces, esto es una batalla cultural que tiene que ser librada por nosotros. Una batalla ¿No? cultural. Es ese tema de que la mujer esto, el hombre esto, ahí nos perdimos otra vez, porque todo reino dividido, hay un dicho por ahí que todo reino dividido entre sí mismo no logra. O sea, la batalla no es entre nosotros, es juntarnos y crear futuro juntos. Entonces, si nos ponen una manera de derrocar un reino es ponernos a pelear entre nosotros. Ujú, Hay gente muy lista que nos pone a pelear entre nosotros ujú. y nos hacen pensar que el enemigo es el sexo opuesto. Ahí nos perdimos y ahí nos engañaron, porque todo reino dividido no va a generar buenas batallas. Mm. Entonces, necesitamos unirnos, los hombres y las mujeres, y comprender juntos el lugar que tenemos para liderar. Liderar tiene que ver con la construcción de un mundo mejor. Claro. Entonces, Recapitulando lo que decías, para mí me parece muy importante esta parte de la historia. No lo había mm, yo dicho con las palabras como lo dijiste. Hay una historia que viene mm, y que propone algo para las mujeres y para los hombres. Y está dentro de nosotros. Entonces, esa historia
Mm, Tener el valor, como tú dijiste, de no seguir la historia, de hacer historia, hacer un alto, reconocer quién soy ahora, qué quiero, mm, y como, pues sí, un cierto parteaguas o un parteaguas en ciertas áreas o ajustar ciertas cosas sí. y no ser la víctima las mujeres que, porque desde ahí las marchas y las quejas y no proponiendo. Ni los hombres, hay un movimiento Y no masculino que yo también. conozco en donde los hombres maltratados por las mujeres se unen. Sí. Y es un movimiento grande. Y No, sí y hay hay maltrato también. también de la mujer hacia el hombre. O sea, bien Sí. sea madre, bien sea... O sea, hay que salirse de eso, yo creo. Yo creo que, como tú lo dices, yo creo que es importante vernos como un equipo para construir un mundo al cual todos queramos pertenecer. Y Refraseando un yo poco. creo que el liderazgo sí va y creo que va a ser quien nos va a unir, porque el liderazgo incluye perdonar, perdonarse y perdonar al otro, Mm, y recomenzar y hacer, o sea, todas las habilidades que conlleva el liderazgo, mm, pensando en ellas, creo que podría hacer que justo los géneros se unan y hagamos claro. algo juntos. No importa quién comience, antes o después o en áreas, lo que importa es hacerlo. Sí, sí, Y fíjate, perdón, que te no, no, adelante, interrumpa, adelante. justo no pensé en hacer una conversación con una mujer, Ujú, sino contigo, un hombre que, bueno, yo lo considero muy abierto de mente y con conocimientos, no con otra mujer, ¿no? Y mm. vamos a hablar de la mujer, estamos hablando ya de la mujer. Sí, 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 bueno, y por ahí dicen que uno tiene un lado femenino y un lado masculino Así es. en la energía, que yo prefiero ponerlo de otra forma. Yo creo que un ser humano integral está en contacto con sus emociones, está en contacto con Ujú, su sensibilidad, está en contacto con su fuerza, está en contacto con su valor, está en contacto con su ternura. Tenemos derecho a la ternura. Es un reclamo que los hombres necesitamos hacer, por ejemplo. ujú, Las mujeres podrían decir, tenemos derecho a la fortaleza, ujú, claro, si, si no está ahí. Entonces, buenísimo, yo creo buenísimo. que más que, sí, yo no estoy descartando eso, simplemente que yo veo ahí marcos por implicación de Sí, que mi lado femenino, mi lado masculino, sí, sí, cuando, yo cuando prefiero, tenemos ambos, ¿no? Cuando tenemos ambos. yo prefiero hablar de seres integrales que tenemos derecho a la ternura, derecho a la fortaleza, derecho a la bondad, derecho a la amabilidad, derecho a la compasión, derecho a decir no, derecho a decir sí, derecho a decir no quiero, derecho a decir sí quiero, y ahí sigo. O sea, seres humanos completos, más que el lado femenino mío dice esto, el lado masculino, y otra vez entramos en esa división. Y yo sé que no estoy criticando esa forma de verlo, estoy diciendo mi impresión sobre el tema. Claro, muy interesante. ¿Qué tal si refraseamos enseguida algo de lo que hemos compartido? ¿Quieres decir algo más ahorita? ¿Algo más? No, no, Algo no, más acerca del tema, porque pienso en el tema del liderazgo y creo de- que, que vivirlo sí nos va a ayudar para esto que estás comentando, la integración de los géneros, para cortar también algunos hábitos que vienen en la historia y lo que se ha dicho, pero es proponiendo, haciendo, conversando, mm, negociando, equivocándose, mm. equivocándonos. Va Qué por ahí. interesante. Es que resumiendo lo que es liderazgo, el liderazgo es hacer historia, Iniciar, no abrir es, brecha. no es repetir la historia. ¿Qué es liderar? Es una definición que se me ocurre, es hacer historia. Porque uno cuando lidera está inventando futuros, futuros que todavía que no son realidad hoy. Ujú, Esa es la esencia misma del liderazgo, es
inventar lo que hoy no es. Ujú, O sea, uno no predice el futuro, uno lo inventa cuando hablamos de liderazgo. ujú. Entonces, ser producto de la historia a nivel individual, repetir la historia se llama neurosis en psicología clínica. ¿Sí? Bola de neuróticos. Freud decía que uno repite, Freud tiene muchas cosas vigentes todavía, fue un genio. Freud decía que uno repite para no recordar, queriendo decir que uno repite lo que no ha elaborado porque no es capaz de elaborarlo o no puede elaborarlo, entonces uno se repite a sí mismo y vuelve y la historia que ha vivido de pequeño la repite y encuentra papás, mamás, cosas no resueltas en otros, ve cosas en otros que no están ahí. Esa es la definición de neurosis. A nivel social, uno repite la historia cuando uno no utiliza lo que tú y yo conocemos en lingüística por nuestra formación mutua, lo que ya se llama el performativo perdido, el lost performative, en el modelo que desarrolló Noam Chomsky de gramática transformacional. El performativo perdido es quién lo dice, de acuerdo con qué criterio. Es decir, alguien le dice a uno, la mujer es, o el hombre es, momentico, de acuerdo con qué criterio, de acuerdo con qué estándar, quién lo dijo. Entonces, esa es una segunda dimensión a nivel cultural. Necesita uno cuestionar de dónde sacó uno esa idea de que el hombre y la mujer son XY. Y hay otro factor que no podemos descartar porque no caemos en un constructivismo absurdo, Ajá. y es, en términos biológicos, en términos de lo que nos constituye psíquicamente también, como hombres y mujeres, que hay que rescatar y no irse uno a la deriva pensando que si yo me considero perro, soy un perro. ¿Ah? Es que Es un absurdo. yo me siento perro, por lo tanto soy un perro. Espérate un momento. O sea, te respeto, tal, pero pues Biológicamente no eres un perro. estás equivocado. Claro. Entonces, Yo creo que, bueno, tú tienes no, otros quehaceres, otros entendimientos, otras líneas de estudio. Desde la mía de neurosemántica, creo que, creo que podemos aportar mucho a los cambios que la mujer, en este caso, digo, conmemorando el Día de la Mujer, que la claro. mujer y el hombre Ujú. requiere a través del cambio de significados, Pero por supuesto. porque ahí está el tema. Y el liberar también los potenciales, ¿no? Porque nuestro tipo de coaching y de training es desde la autorrealización. Ujú. Y creo que es donde pues se puede hacer un punto, un cambio en la historia y reinventarnos y relacionarnos diferente. Porque mucho las cadenas o lo que nos ata es pues muchos sesgos que están ahí. Sí. Sí, liderar es, si lo ponemos en el lenguaje que estás usando, cuando yo creo en mi, la diferencia que tú conoces, un pensamiento, pues todos tenemos pensamientos, ¿verdad? Todos. Ujú. Martín Lutero decía Creencias. que, Martín Lutero decía que uno no puede evitar que las palomas vuelen en el aire, pero sí que hagan nido en la cabeza. Entonces, cuando ya hacen nido en la cabeza, ya no es un pensamiento, sino una creencia, ¿cierto? Buenísimo. Entonces, ahora, si uno cree en sus creencias, eso se llama dogma. Y creo, siguiéndote, uno necesita revisar, hacer control de calidad, como en las compañías, en las plantas de producción, en la vida de uno necesita hacer control de calidad y no creerle a todas las certezas que uno tiene. Eh, y en eso necesitamos desarrollar un pensamiento agudo, crítico, Ujú. y no creernos necesariamente lo que nos han dicho. Ahora, no es botar el niño con todo y agua, ¿verdad?
Ujú. No es mandar todo a la fregada, es mirar qué de lo que nos han enseñado agrega valor, qué no, y revisar qué nos enseñaron en nuestras casas, qué nos enseñaron en nuestras familias, qué nos enseñaron en nuestra cultura, qué nos quiere enseñar la mass media, en quién nos quieren convertir las grandes, no todas, hay corporaciones que son excepciones importantes, pero nos quieren convertir en sujetos deseantes de qué y en qué tipo de personas nos convierte lo que compramos, lo que deseamos. O sea, es una conversación bastante importante. Y todo esto Sí, tiene que ver con liderazgo. todo. Ujú. Claro, sí, porque si vas a hacer historia y si vas a tener una visión, necesitas tener conocimiento y saber a dónde vamos a ir y a dónde vamos a apoyar a un grupo que vamos a inspirar, otro grupo de mujeres o un grupo de hombres y mujeres a llevarlos a dónde, si están saliendo de qué. Y no puedes salir de algo si no sabes que estás ahí. Entonces, Claro, tienes buenísimo eso. ¿Cómo puedes salir de algo si no sabes que estás ahí? sí, no, no dar por sentado. Lo primero es cuestionar lo que uno da por sentado, lo que uno da por hecho. Si quieres no ser uno de ellos, pues, si quieres si quieres ayudarlos o ayudarlas a ese grupo, no seas uno de ellos. Mm, Con no ser uno de ellos ya los estás ayudando. sí, sí. Sí, está muy interesante lo que comentas, que incluso, ¿cómo lo recapitularías? O cómo lo refrasearías todo lo que, bueno, no refrasear, sino cómo retomar puntos clave para decirlo de corrido en poco tiempo. Sí, pues el liderazgo es un tema, hablando del liderazgo de la mujer, digamos, para ponerlo así, por un momento, es hacer historia. Y hacer historia tiene que ver con tomar iniciativas. Y tomar iniciativas tiene que ver con tomar acciones en colaboración, tercer punto, porque el liderazgo tiene que ver con colaboración con hombres y mujeres. Claro. Y que juntos desarrollemos conversaciones para generar algo que es diferente a lo que pensamos tanto los hombres como las mujeres. Y orientados, hablando de liderazgo, cuando se habla de liderazgo se habla de una visión, cuál es el mundo que queremos construir juntos. Y luego viene una misión y es cuáles son, cuáles son esos comportamientos, si lo sigo bajando, estrategia y hacia abajo, cuáles son esos comportamientos que vamos a tener los hombres y las mujeres para que la mujer siga destacándose de la manera como ya se viene destacando Ujú. y que no nos perdamos, nosotros los hombres y ustedes las mujeres, que no nos perdamos por malos entendimientos Como en la división, ¿no? de- del gran aporte que existe en esa diferencia radical importante que hay entre un hombre y una mujer, Ujú. porque no tener a mujeres en sitios de liderazgo y olvidémonos de arriba, abajo, abajo, arriba. Esa figura no nos sirve. Iniciativa. Liderar es tomar iniciativa. No tener a mujeres liderando es como sentarse en una mesa en donde hay un plato, pero no hay comida. Entonces, bueno, nos estamos perdiendo de mucho, ¿verdad? Si las mujeres no, y los hombres no apoyamos, y las mujeres, y no comprendemos como humanidad que la mujer tiene un lugar en extremo importante. Acordándonos de el psicoanalista social Eric Fromm, Eric Fromm decía, una de las cosas que decía es que si la mujer da vida, es la única capaz de producir vida. Ujú. Ahí está la raíz y la fuente de la sabiduría. En los embriones, hablando metafóricamente, no biológicamente, todo se cultiva usando la metáfora del embrión. Tiene que haber un embrión, tiene que haber alguien que da vida
y el hombre no da vida, la mujer da vida. Entonces, desde ahí, y olvídate si es mamá o no, no estoy hablando de eso, estoy hablando figurativamente. Sí, claro, del género. Ujú. La mujer tiene algo que el hombre no tiene. Dejémonos de pendejadas. O sea, nadie podrá agregarle el valor que una mujer puede agregar a la sociedad. Y en eso estamos cojos y por eso hay tanto problema, hemos tenido tanto problema histórico y no hubiesen pasado muchas cosas si no hubiese, si la mujer sigue tomando iniciativa, interviniendo y se quita todas esas cosas que hemos hablado hoy y el hombre también, vamos a tener una humanidad mejor. De pronto no nos toque vivirlo, pero acuérdate que liderar tiene que ver en pensar no en los que estamos, sino en los que todavía no son. Esa es una característica del liderazgo, Ujú, es crear un mundo que nosotros no vamos a ver. Y ahí ujú. está la parte generosa del liderazgo, Haciendo tu parte, que construye algo que todavía viene. que Ujú. en 100 años que no vamos a estar acá, gracias al trabajo que nosotros comenzamos, pensando en los que todavía no son. Por eso se dice que cada vez que nace un niño, que cada vez que nace una niña, nace un profeta, porque es una nueva esperanza, una nueva esperanza. Mm. Y eso es otro tema, la importancia de los niños porque los niños van a ser, las niñas van a ser los líderes del futuro. Sí, padrísimo. Te También. agradezco lo- la primera en ensanchar mi entendimiento este día soy yo, al escucharte, al que tú compartieras uno de tus valores más altos, que es el conocimiento y los significados. Y no, y Gracias, déjame decirte, no por cortesía, para mí es muy constructivo conversar contigo. Eh, gracias. yo tengo un gran concepto que se ha ido aumentando e incrementando a partir de los años de lo que una mujer es. Yo soy hijo de una mujer Claro, y uno se debe, para empezar, a, uno está constituido, uno gana el lenguaje, si lo pongo psicoanalíticamente, el lenguaje uno lo agarra de manera materna mm, y uno entra al mundo de los símbolos a través de la madre. El esquizofrénico no logra entrar al mundo simbólico. El lenguaje nos constituye como seres humanos y ese gran logro es un gran logro de la mujer. Y desde ahí, y desde muchas experiencias, yo tengo una gran, y no lo digo, te lo digo a ti, no, hablando de las ganancias que tenemos en esta conversación, yo tengo una opinión muy alta hoy en día de quién es una mujer y el lugar que una mujer ocupa en la sociedad y en la vida de uno. Eh, como para terminar mi comentario, detrás de todo gran hombre existe una mujer sorprendida. Tu refraseo de la frase. Esto se lo escuché a Robert Dills en alguna ocasión y me pareció brillante. Nosotros nos debemos a las mujeres, básicamente. Muchas Mm. gracias, Omar. A ti, Berito. Eh, Creo que este mensaje es importante darlo a conocer porque no sabemos si ya no vayamos a estar cualquier rato. Sí, Hay es cierto. hay que decirlo y hay que repetirlo las veces que sean necesarias y alguien que esté listo Sí. para hacer la acción, para tomar la idea, lo hará. Estamos juntos en esto. Estamos juntos en esto. Hombres y mujeres, estamos juntos en esto. Muchas gracias. A ti, Vero, muchas gracias. Y como siempre, un gustazo, un placer, mm, eh, un sentimiento filial de hermanos, si lo queremos poner así, Sí, conversar contigo. gracias, Omar.